de ese alimento que nos trae el Señor el día de hoy en su palabra. El tema que vamos a compartir el día de hoy lo he titulado El mundo en que vivimos y la vida que nos espera. Vamos a la Biblia. Abramos nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 13. Juan capítulo 16, versículo del 7 al 13. Y nos ponemos de pie en reverencia y en honor a nuestro Padre amado, nuestro Dios Todopoderoso. Juan 16, capítulos del 7 al 13. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor bendito, el mundo en que vivimos, Señor, tu Santo Espíritu nos acompaña, Padre, tu palabra los dice. Él es quien mora en este mundo y en nuestros corazones, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre, nos dé oídos para oír tu palabra y entendimiento para poder discernir y entender el mensaje que nos traes hoy, Señor, en un mundo perdido en el que vivimos, Padre. Señor bendito, que sea tu palabra predicada, Señor, que hables a través de mis labios, Señor. No permitas que ninguna palabra salida de mi corazón sea pronunciada, Señor. Que la palabra que se predique el día de hoy sea tu pura y santa palabra, Señor. No permitas que sobre mí caigan las maldiciones de este libro, Señor, por añadir, por quitar, por cambiar el mensaje que traes a nuestras vidas, Señor. Padre Santo, ponemos este tiempo en tus manos, Padre Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. El mundo en el que vivimos y la vida que nos espera son dos cosas totalmente diferentes. El Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, habita aquí en este mundo y en los hijos de Dios, en los que hemos creído en Jesucristo, habita en nuestros corazones. El Señor en su palabra nos dice, en este mundo tendremos aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo, dice, y yo estaré junto a ti todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dice el Señor en el libro de Mateo, en el último versículo de Mateo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa de nuestro amado Señor Jesucristo tenemos, sabiendo que como hijos de Dios, Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué linda y qué maravillosa bendición. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, así dice la palabra de Dios. Pero eso es para los que hemos creído en Jesucristo, los que tenemos una nueva vida y que nuestra vida pertenece al reino de los cielos. Pero lamentablemente el mundo en el que vivimos
las cosas es totalmente diferente. Vamos a la palabra de Dios, vámonos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 13 al 16. Hebreos 11, del 13 al 16. Y vamos a ir viendo cómo la palabra de Dios nos va hablando y sabiendo que el antiguo pacto es la sombra de lo que ha de venir, que es Cristo Jesús. Y en el libro de Hebreos nos menciona acerca de esa historia del pueblo de Dios. Hebreos 11, del 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Se refiere a los hombres de la promesa que estaban los hijos de Abraham, Isaac, Jacob. Sino mirando de lejos, dice, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. El pueblo de Israel salió de Egipto. El Señor los sacó, los libertó, les dio una libertad del cautiverio en que se encontraban, de la esclavitud. Eso simboliza a nosotros ahora que el Señor nos saca de la esclavitud del pecado. Él sacó al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón, los hizo pasar por el desierto y los llevó a la tierra prometida. Eso va a hacer con nosotros el Señor. Nos va a sacar de la esclavitud del pecado, nos va a hacer pasar por el desierto, que es este mundo en el que vivimos, y nos va a llevar a la tierra prometida, que es el reino de los cielos. Pero anhelaban una mejor. En el versículo 15 dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa es la ciudad que nos ha preparado Dios, el reino de los cielos. Esa es la sombra de lo que ha de venir. Por eso que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento nos muestra, ya Dios nos va dando las señales, nos va dando las indicaciones, nos va preparando en su palabra. La guía de un cristiano es la Biblia. Nos muestra el camino, la verdad y la vida. Filipenses 3, versículos 20 y 21. Esta es la Biblia de las Américas. Y la palabra de Dios dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá pertenecemos los hijos de Dios. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos y forasteros, dice la palabra. Estamos en este mundo y debemos vivir nuestra vida con nuestros familiares, amigos, vecinos, conciudadanos, ¿no? Mientras Dios nos dé vida, tenemos un propósito, una encomienda en la tierra. El propósito que Dios nos dio, el mensaje, la encomienda, el mandamiento que Dios nos dio, es que vayamos a predicar el Evangelio, que vayamos por el mundo, dice, predicando el Evangelio, que seamos luz y sal de la tierra. Eso es lo que un hijo de Dios tiene que ser, luz y sal de la tierra. Hay cosas que uno en este mundo tiene que vivir, experiencias que tiene que pasar, cosas que nos enseñan como hijo. Me tocó vivir una experiencia particular en mi casa con mi padre, ¿no? Y no solo con mi padre, porque en mi familia hay experiencias de muchos familiares que han tenido la misma situación, pero particularmente con mi padre tuve que vivir una época en sus últimos días de vida. Él murió de cáncer
y tuve que lidiarlo, cuidarlo. Y doy gracias a Dios por esa experiencia, porque tuve un tiempo para tener esa relación con mi papá, para poder estar con él, hablar con él, jugar con él, cuidarlo, cambiarlo, curarlo. Cosas que en toda mi vida no había hecho y en ese lapso de tiempo pude hacerlo. Pero esos días para él también fueron días de angustia, de dolor, de sufrimiento. El cáncer tiene una particularidad en la gran mayoría de veces que produce mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación. El ser humano llega a una etapa en que desea morir, que la familia desea que el paciente muera porque sufre demasiado. Y muchas veces oímos frases como que Dios lo lleve a un mejor lugar, que ya Dios lo haga descansar, que Dios lo lleve a su gloria, ¿no? A donde va a estar mejor. Eso es lo que decimos, eso es lo que el mundo dice en la gran mayoría de veces, ¿no? Son frases bonitas, son frases que salen del corazón, que todos deseamos. Nadie va a desear lo contrario. Sería absurdo pensar siquiera que un familiar viendo a un padre, a un hijo, a un hermano, a un familiar sufriendo le vaya a desear más que descanse de la situación de la vida que está pasando, ¿no? Pero hay algo que tenemos que saber. ¿Qué nos espera después de morir? Porque desgraciadamente la ignorancia bíblica, la ignorancia de Dios, de la palabra de Dios, nos lleva a cometer gravísimos errores en esta vida. Pensar que el ser humano, una vez que muera, ahí muerto, vamos a comenzar a orarle, a hacerle la novena, la décima, la séptima, las que le hagamos. El ser humano cuando ya se muere, ya no hay salvación. En vida es todo. Cuando el hombre está vivo aquí, ahorita y en este momento es cuando Dios puede transformar nuestras vidas a través de su palabra. Hay dos destinos, dos cosas que sí son claras y que la palabra de Dios nos dice en su palabra. Una vez que el hombre muera, si ha muerto con Cristo, irá al reino de los cielos. Y si no ha muerto con Cristo, irá al infierno. No hay más destino. O vamos al reino de los cielos o nos vamos al infierno, ¿no? Y el desconocimiento de esa realidad, de siquiera imaginarse qué es el infierno, nos hace vivir totalmente desinteresados por las cosas de Dios. Porque no nos meditamos a pensar en un segundo, un instante, lo que nos llegara a pasar si nosotros nos vamos en este momento, nos vamos de este mundo. Si morimos ahorita, no nos ponemos a meditar en la palabra de Dios lo que significa irse al infierno. Un lugar de terror, no lo digo yo. Un lugar de sufrimiento eterno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, donde va a haber un crujir de dientes. Y eso dice la palabra de Dios, amén, no lo digo yo. Dios nos puede dar una nueva vida, llevarnos a descansar a un mejor lugar, a su reposo, al seno de su gloria. Y el camino para eso está en su palabra, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dice Jesucristo en el libro de Juan 14:6. Eso es palabra de Dios. Yo soy el camino, dice el Señor. No es los santos, no es el apóstol, no es el profeta, no es la Virgen, es Jesucristo. Él es el camino. Él es la verdad. No son los libros que han inventado el mundo. La verdad está en la palabra de Dios. Y Él es el único que nos puede dar vida. Y en Juan 3:16 dice el Señor que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo primogénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga al Hijo unigénito. Está bien, mi amor. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Dios nos envió a su Hijo a morir por nosotros, como Cordero de Dios, el justo por los pecadores. Como padre, pienso en mis hijos. Además tengo madre, gracias a Dios. Tengo familia, amigos.
¿Qué le pasará a ellos si no van a la presencia del Señor? ¿Qué les llegaría a pasar a mis hijos, a mi madre, a mi familia, ¿no? A mis amigos, a mis vecinos, a mis familiares, a los que conozco, a los que estamos aquí en la iglesia? A todos nosotros nos puede pasar algo terrible si no vamos al reino de los cielos. Porque solo hay otro destino, el reino de los cielos o el infierno. Dos realidades que están escritas en la palabra de Dios. Y como decía, la inmensa mayoría, la gran inmensa mayoría del mundo no tiene ni la más mínima idea de lo que significa ir a parar al infierno. Y viven la vida con ese desinterés de las cosas de Dios. Viven una vida menospreciando a Dios, dejándolo a Dios al último lugar, en lo último de la escala del hombre. Dios está en lo último. Lo que menos tiempo le da al ser humano en esta vida es a Dios. Primero está todo lo que le pueda pasar a un ser humano en la vida. Primero está todo: negocios, trabajo, diversión, familia, todo. Dios está al último, en la cola. Desgraciadamente, no estoy menospreciando a Dios para nada. Estamos viendo la realidad de lo que el mundo está viviendo. Y desgraciadamente, y la palabra de Dios lo dice, que en los últimos tiempos habrán engañadores, y la religión es el principal engañador. La religión católica, la religión evangélica, los mormones, testigos de Jehová, adventistas, todas las religiones habidas y por haber, el enemigo está metido. No hay quien se libre. No es que yo soy cristiano, evangélico, no es que yo soy católico, mentira. Satanás está metido en todas las iglesias del mundo. Son contados así con los dedos de las manos las iglesias de sana doctrina. Desgraciadamente es la realidad en la que vivimos. Pero el mundo vive engañado y le encanta el engaño porque es fácil, es cómodo, les gusta, como quien dice en términos populares, a la mogolla, a vaca, tener las cosas facilito, que todo le sea, que todo le llegue, le venga, las bendiciones le lleguen, el mínimo esfuerzo. El engañador se ha disfrazado de ángel de luz y sus ministros están predicando en los púlpitos de las iglesias, ¿no? Eso está pasando. Están torciendo la palabra de Dios, torciendo la santa y pura palabra de Dios, engañando al mundo entero. Muestran un Dios de puro amor. Es puro amor, Dios es puro amor. Y cuidado, Dios es amor. Dios es el símbolo de amor. Pero Dios también es fuego consumidor. Así lo dice su palabra en Hebreos 12:29, ¿no? Pero para las falsas doctrinas, para las religiones, Dios es amor. Puedes hacer lo que quieras, que Dios es amor, ¿no? Muestran un Dios lleno de infinita misericordia, ¿no? Y Dios es misericordia. No irán con la idea que yo digo que Dios no es misericordia. Dios es misericordioso y por esa inmensa misericordia todavía no ha consumido la humanidad, esperando que su pueblo escuche su palabra y lo salve. Pero esa misericordia no quiere decir que no vamos a recibir castigo, que el mundo no va a recibir castigo. El día del juicio Dios va a juzgar a vivos y a muertos, y la ira de Dios va a caer sobre la humanidad. Vamos a la palabra, Proverbios 19:29. Proverbios 19:29. Dios es amor, Dios es misericordia. Pero la palabra de Dios nos advierte que Dios también es un Dios justo. Y Proverbios 19:29, su palabra nos dice: preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Los escarnecedores son la gente que irá al infierno, la gente que disfruta de la maldad, ¿no? Y estará preparado a azotes para la espalda de los necios, para la gente que Dios en su misericordia le ha dado la salvación, pero es gente necia, que no le gusta obedecer.
a esos, a nosotros, a los que no nos gusta obedecer, el Señor nos va a dar azotes, dice su palabra. Y eso es palabra de Dios, no es palabra de hombre. No. La religión inventa un Dios perdonador hasta más no poder, que todo lo soporta, todo lo tolera. Un Dios que nos da todo, nos da de todo, nos engríe como muchachos malcriados. Pedimos y pedimos, lo único que hacemos es pedir. No, eso pasa cuando uno malcría a un niño. Y uno tiene experiencia. Lamentablemente la palabra de Dios transformó nuestras vidas, mi vida ya a una edad adulta. Y a mis hijos están formados. Y es algo que Dios tiene que hacer, como hizo conmigo, hacer con mis hijos. Darles una nueva vida. Pero cuando uno engría a un niño, les da de todo, hace niños malcriados. Y Dios no es un padre engreidor de muchachos malcriados, ¿no? La religión ha creado un Dios a nuestro servicio para que nos atienda en todo. Pide y se os dará, dice, no utilizan, manipulan la palabra. Inventan un Dios que nos ama como somos. Dios ama a todos, dice la religión. No, así seamos mentirosos, murmuradores, vagos, amadores de las cosas del mundo, fornicarios, sanguinarios. La religión dice Dios te ama, Dios ama a todos. Eso es mentira del diablo. No. Los engañadores no hablan la palabra de Dios. Vámonos al libro de Apocalipsis 21, 18, para ver qué dice Dios, no qué dice el hombre. Esas religiones que engañan al mundo, que los tienen al mundo anestesiados. Decía un predicador, los han vacunado contra la verdad. Ya todo lo que la palabra les dice les resbala, no les llega, no pueden escuchar, están sordos. Les han puesto tapones en los oídos porque son iglesias que los han anestesiado, porque les gustan las cosas cómodas, bendecidos, prosperados y en victoria, todo que sea cosas materiales. Apocalipsis 21, 8, la palabra de Dios dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa religión que te inventa que Dios te ama como eres, lo que está haciendo es llevando a toda la humanidad. ¿A dónde? Al lago de fuego, ¿no? Que es la muerte segunda. Allá está llevando la religión mentirosa, engañadora, ¿no? Dice, pero los cobardes, la gente que no se atreve a tomar la cruz de Cristo y seguirle, que sigue cómodas en sus casas, haciendo lo que más les gusta a ellos. Incrédulos, los abominables, todos ellos, la palabra de Dios los dice, no lo dice el hombre. Y de eso no hablan los engañadores, de eso no hablan los falsos profetas, apóstoles, todos esos mentirosos, ministros de Satanás, de eso no hablan. Apocalipsis 20, versículos 10 y 15. Hoy Dios nos va a hablar con su palabra. Yo no les voy a decir nada más de lo que la palabra de Dios nos va a decir a nuestras vidas. Apocalipsis 20, 10 y 15, la palabra de Dios nos dice: y el diablo que los engaña fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Todos esos que ahorita dicen que son profetas van a estar ahí en el lago de fuego, porque ya no hay profetas. Todos esos que dicen que son profetas son falsos profetas. Ya los profetas fueron hasta Juan, fue el último profeta, dice la palabra de Dios. Y pon el libro de Hebreos 1. En el libro de Hebreos 1 dice: en otros tiempos, de muchas formas y de muchas maneras, así dice Hebreos, así comienza la palabra de Dios en Hebreos. Leámoslo porque lo estoy parafraseando. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está clarito la palabra de Dios. Dios habiendo hablado, pasado, no presente, habiendo hablado, muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, tiempo pasado. Ahora, antes hablaba por los profetas, ya profetas no hay. Todos esos que se dicen profetas son ministros de Satanás, engañadores y mentirosos que están ¿en dónde? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Ahí están toditos esos falsos profetas. Para allá van a ir a parar. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es Apocalipsis 20:10. Y Apocalipsis 15 dice, 20:15. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es decir, el que no recibe la salvación aquí y ahora, en el presente, en el mundo en que vivimos, una vez que muera y no esté inscrito en el libro de la vida, va a ser lanzado en el lago de fuego. Estamos en los últimos tiempos viviendo en un mundo perverso. Los engañadores no hablan la palabra de Dios. A ellos no les interesa predicar la Biblia. Ellos te traen sueños, profecías de hombres, mentiras de hombres. Vamos a la palabra de Dios, Romanos 1, versículos 28 y 30. Romanos 1, 28, 30. Les voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios. Esa es la realidad en que vivimos. La gente no le da importancia en lo más mínimo a Dios, por más que se golpeen en las iglesias el pecho, o vengan acá y lloren y salten y zapateen y caigan patas arriba, como hacen esos cultos, esas falsas iglesias. La gente en los actuales tiempos no les importa conocer a Dios. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas, fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos. Eso dice la palabra de Dios en la versión Palabra de Dios para Todos. Los engañadores no hablan la palabra de Dios, del Dios verdadero. El Dios verdadero nos habla en su palabra. Vámonos a Jeremías 23:2. Y es Dios hablándonos con su palabra, diciéndonos lo que está pasando en los actuales momentos, en este mundo perverso en el que vivimos. Jeremías 23:2. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacentan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Eso ya está profetizado hace cientos y miles de años. Pastores engañadores que en vez de cuidar el rebaño, que en vez de apacentar al pueblo de Dios, dispersan las ovejas con mentiras. ¿Para qué? Para que caigan en las redes del enemigo. Jeremías 23, 30 al 32. Versión Nueva Biblia al Día. Así se llama la versión que voy a leer. Jeremías 23, versículos 30 al 32. Y la palabra de Dios dice: por eso estoy contra estos profetas
que reciben sus mensajes unos de otros. Los falsos profetas actuales se copian, escuchan al uno y se copian del otro y comienzan con sus mentiras y sus engaños. Son doctrinas de hombres. Sus sueños inventados, dice la palabra de Dios, son descaradas mentiras que inducen a mi pueblo para cometer maldades. Yo no los envié y no tienen mensaje alguno para mi pueblo, dice el Señor. Esos profetas mentirosos actuales que se presentan en esos cultos, viene el profeta tal con bombos y platillos, los anuncian muchas veces, hasta perifonean en las calles. No, va a haber, ¿cómo es que llaman? Una campaña, viene el profeta y es como que viene un personaje de esos, ¿no?, de renombre. Y eso lo hace ¿quién? La religión. ¿Y quiénes son? Engañadores, falsos profetas. Sus sueños inventados, dice el Señor, son descaradas mentiras que inducen a mi pueblo a cometer maldades. Yo no los envié y no tienen mensaje alguno para mi pueblo, dice el Señor. Eso dice el Señor. Estos falsos profetas no le hablan al pueblo lo que les va a pasar en el infierno. Vámonos a Miqueas. El libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 9. Y eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos, familia, amigos. Estamos en los últimos tiempos, en tiempos perversos, donde el mundo no quiere saber nada de Dios, donde hay tanto engaño en la religión que son ciegos, guías de ciegos, dice la palabra. El mundo entero está siguiendo a estos falsos profetas, engañadores. Miqueas capítulo 6, versículo 9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Prestad atención al castigo, dice la palabra de Dios, y a quien lo establece, que es Dios mismo. Y vámonos a Isaías, capítulo 10, versículo 3 y 4. Versión Nueva Biblia al Día. Y esto dice la palabra de Dios acerca del día cuando nos visite el Señor. Isaías, capítulo 10, versículos 3 y 4. Y la palabra de Dios dice: ¡ay! ¿Qué harán cuando yo los visite en el día en que de lejanas tierras haga caer sobre ustedes la desolación? ¿A quién se volverán entonces en busca de socorro? ¿En dónde pondrán a salvo sus tesoros? ¿No? El día que el Señor nos visite, ¿a dónde vamos a ir?, dice el Señor. ¿Dónde pondrán a salvo sus tesoros? El mundo que vive apasionado por hacer tesoros terrenales, de nada les servirá. Y el versículo 4 dice: yo no los ayudaré. Ya el Señor, una vez que venga el juicio, ya no nos va a ayudar. Una vez que el juicio caiga sobre la humanidad, ese Dios de amor y misericordia se va a convertir en un Dios justo, que va a juzgar con juicio justo. Yo no los ayudaré, dice el Señor. Tropezarán como prisioneros y yacerán entre los muertos. Y aún así no estará satisfecha mi ira, ¿no? Sino que aún tendré el puño listo para golpearlo. Eso dice la palabra de Dios. Cuando Dios juzgue al mundo entero, cuando la ira de Dios venga, ya se acabará el amor y la misericordia que ha tenido por el mundo, esperando que este mundo perverso se convierta de sus malos caminos, ¿no? Aún no estará satisfecha mi ira, dice, sino que tendré el puño listo para golpearlos. Sofonías 1, versículos 18. Sofonías 1, versículo 18. La palabra de Dios dice:
Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Va a haber un día donde Dios va a juzgar al mundo entero y va a venir la ira de Dios. Pero eso la gente no siente, no percibe. ¿Por qué? Porque está dormida, porque está sorda, está ciega, está embelesada en los deleites que el mundo ofrece. No, los placeres de la carne, los placeres de los ojos y la vanagloria de la vida, dice la palabra. Adorando al Dios del mundo que se llama Satanás, brindándole culto a Satanás, haciendo fortuna, dando su tiempo, su energía al mundo entero. Efesios 5:6, palabra de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí hay dos caminos, o el reino de los cielos o el infierno, o hijos de Dios o hijos de desobediencia. Si obedeces a la palabra de Dios, eres hijo de Dios, lo dice el Señor. Si desobedeces, eres hijo de desobediencia, y los hijos de desobediencia se refiere a los hijos de Satanás. Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nuevamente lo recalca el Señor, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en este mundo, si ni siquiera conocen a Dios, ¿cómo pueden obedecer a alguien que ni siquiera conocen? Está implícito que la ira de Dios va a llegar sobre el mundo entero, porque un mundo que vive sin conocer a Dios. Isaías 53:5. Jesucristo hizo algo por nosotros y eso ya el Señor lo anunció. Ya desde hace miles de años ya estaba anunciado en su palabra lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Más, Isaías 53:5 dice su palabra, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo vino a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padeció el justo por el injusto. Y hoy nosotros nos las queremos llevar de alivio. Queremos una salvación de esa. Alza tu mano, repite conmigo esta oración. Eres salvo, estás inscrito en el libro de la vida y anda a vivir tu vida loca, vuélvete al mundo. Esa es la salvación que la falsa religión te ofrece, ¿no? Jesús es el camino, pero Jesús es un camino angosto. Mateo 7:14. La palabra de Dios nos dice en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino. Estrecha es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Pocos son, lamentablemente esa es la realidad. El mundo está totalmente adormecido, está anestesiado por la religión. Piensa que, como les decía, la religión les ofrece un Dios que es todo amor y misericordia y vive la vida loca, que cuando mueras, Diosito es bueno, tú puedes hacer lo que quieras en este mundo, que Diosito es bueno. Diosito no va a dejar que sufras, no. Cuando Diosito nos ha dado una guía, nos ha dejado un camino, nos ha dejado una instrucción en este mundo para conocerlo y entender lo que es su palabra. Pero la gente no quiere saber nada de Dios. La gente se preocupa más de hacer todo lo que el mundo les ofrece. En último lugar está la iglesia de Dios. En último lugar está la palabra de Dios. En último lugar están las cosas de Dios. Lamentablemente esa es la realidad en que vivimos. Mateo
11:12. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solamente la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Aquí en la traducción lenguaje actual nos da a entender que solamente la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la gente cómoda, la gente vaga, la gente indisciplinada, la gente que no le gusta venir a la iglesia, la gente que no lee la palabra de Dios, la gente que no ora, la gente que no obedece, es gente que no tiene el amor de Dios, porque no ama a Dios. En esto conoceremos que amamos a Dios si obedeces mis mandamientos. Lamentablemente, el mundo no le interesa a Dios. Al mundo ponlo a hablar de chismes ponlo a hablar de fútbol, y están ahí, pendientes. ¿Quién se va a dormir haciendo eso? Nadie se te duerme. Comienza a hablarles la palabra de Dios y la gente comienza a dormirse. Hay un hermano que les da durísimo a la gente que se duerme en las iglesias, porque dice que el que se duerme en la iglesia no ha nacido de nuevo. ¿Cómo puedes tú estar pendiente de la gente que le encanta el chisme? ¿Cuándo has visto un chismoso que se te queda dormido en un chisme? Nunca, pero les están predicando la palabra de Dios y se te duermen, porque no les interesa. Están que roncan. Lamentablemente esa es la realidad que vivimos. Jeremías 30:11. Y esto nos dice el Señor. Jeremías 30:11 dice, nuestro Dios verdadero nos dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. Pero ¿qué dice Jeremías y qué nos dice el Señor? Sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. No, esa es la realidad. Dios nos va a hacer pasar por el desierto. Dios nos va a disciplinar, dice su palabra. Ese es el Dios verdadero. Y vámonos a Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8. Si Dios te ama, si Dios te da una nueva vida, si tú eres un hijo de Dios, esto nos va a suceder a nosotros, los hijos de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8. Y la palabra de Dios dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota el que recibe por hijo. Si soportáis las disciplinas, es decir, si resistes ser disciplinados, Dios os trata como a hijos. El que no resiste la disciplina, se va, no regresa, quiere que le hablen palabras bonitas, quiere que le endulcen el oído. Pero cuando le hablan la palabra de Dios, se sienten ofendidos, porque así es el indisciplinado. El indisciplinado no quiere que lo disciplinen. El disciplinado quiere que lo tengan bonito, no es delicadito, es resentido, es susceptible, es frágil. Eso es el orgulloso, eso ya lo hablamos la semana pasada. Eso tenemos adentro porque esa es la naturaleza adámica que traemos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si el Señor, cuando tú vienes a la iglesia, no te confronta, no te hace sentir la miseria, el miserable, el mentiroso, el vago, el holgazán, el que no sirve para nada, que no le está sirviendo para nada al Señor, que no está haciendo la voluntad de Dios. Si Dios no te confronta y te disciplina, es porque eres hijo de Satanás.
Porque eso es lo que hace el enemigo. Te trae a las iglesias y te hace sentir importante, bendecido, prosperado y en victoria. De triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Ese es el eslogan de las falsas doctrinas evangélicas de la gran mayoría en el mundo, que te hacen sentir importante. Dios tiene algo importante para tu vida y esa doctrina hereje, maldita de la prosperidad, que te hace ver el mundo solo económicamente, cuando Dios te dice que no puedes amar a dos amos, o amarás al uno y aborrecerás al otro, Dios o el dinero, así te dice el Señor. Pero este mundo te embeleza, te enamora de las cosas materiales. ¿Qué nos dice Dios? Vámonos a Juan 8, 42 al 45. Todo lo que les he dicho es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Que Dios nos confronte con su palabra y nos haga ver en la miseria en que vivimos en nuestras vidas, apartados de la verdad, apartados de Dios, entregados al mundo, al Dios de este mundo que es Satanás. Juan 8, del 42 al 45. Jesús, la palabra de Dios dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué te quedas dormido? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? ¿Por qué no haces caso a mi palabra? ¿Por qué no obedeces mi palabra? ¿Por qué no lo haces? Dice el Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esa es la arma, ese es el arma del enemigo, la mentira, el engaño. Y a mí, dice Jesucristo, porque digo la verdad, no me creéis. Cuando escuchan la palabra de Dios, dijo Jesucristo a unos discípulos, le dijeron al Señor, dura palabra, ¿quién la podrá obedecer? Dura palabra, la palabra de Dios es dura, la palabra de Dios no es un caramelo, no es un dulce. La palabra de Dios te confronta, la palabra de Dios es una espada de doble filo. Eso es la palabra de Dios. Cuando vengan a la iglesia y si la palabra de Dios no ha penetrado hasta el alma y lo ha dividido el alma y el espíritu en ustedes y no los ha hecho ver la miseria de vida que llevamos, no es palabra de Dios, porque eso es palabra de Dios. La palabra de Dios es para lavarnos, para sacar esa lacra, esa sarna que llevamos, para que nos limpie de esa lepra que tenemos en esta vida, este mundo de inmundicia. Para eso es la palabra de Dios, esa palabra limpia y pura, ¿no? Iglesia amada, familia amada, amigos queridos, una vez que el juicio de Dios venga, y si todavía no ha venido y ya hemos muerto, y si hemos muerto o si nuestra familia ha muerto sin Cristo, ya no hay vuelta atrás. Desgraciadamente, el infierno es algo tan real y para poder tener vida eterna ahora, antes de que moramos, tenemos que tener a Cristo en nuestra vida, esa fe genuina que solo el Señor nos puede dar a través de Cristo Jesús. Ya muertos no hay nada que hacer, ¿no? Por más que oremos a los muertos todos los días, todas las semanas, por más que lloremos, supliquemos, y la religión le haga la novena, la décima, la vigésima, lo que le hagan. Así venga el apóstol tal, el profeta tal, todos esos engañadores, el papa, venga quien venga, una vez que el hombre ha muerto y se ha muerto sin Cristo, su destino es el infierno. No hay otro destino. En vida tenemos un abogado que se llama Cristo Jesús. Pero una vez que hayamos muerto, una vez que el hombre muere, ese abogado
Y cuando venga el juicio, Jesucristo mismo va a ser un juez justo que va a juzgar con justicia, ¿no? Ahorita que todavía estamos en el tiempo de la gracia, el Señor dice, abogado tenemos. Y si hemos pecado, Él es justo y fiel para interceder y perdonar nuestros pecados. Pero una vez que se venga el juicio, ya no hay excusa, ya no le podemos echar la culpa a nadie. Y el único abogado es Jesucristo. La religión se ha inventado, ¿no?, otra intercedora, que es la Virgen María, que no está en la palabra de Dios. No, eso es mentira. Se ha inventado que el ángel tal o el ángel cual. Desgraciadamente, las religiones es la lacra, lo peor. Muchas religiones, no en términos absolutistas, pero en la gran mayoría, la religión en el mundo entero lo que está haciendo es llevando al hombre al infierno. Oseas 4:6 dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Cada uno va a responder por su vida. Vámonos al libro de Ezequiel, capítulos 18, versículo 20. Voy a leer en la versión traducción viviente, nueva traducción viviente. Ezequiel 18:20. Y la palabra de Dios dice, la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Esa es la palabra de Dios. Aquí no es que yo voy a través de mis oraciones y esto voy a salvar a mi hijo. No, yo puedo orar por mi hijo, por mi familia, para que Dios, en su soberana voluntad, transforme esas vidas, así como ha transformado la mía, la de mi familia, la de mi esposa, la de todos ustedes. No, eso es lo que podemos hacer, pedir, interceder, rogar, suplicar a Dios para que haga el milagro en nuestros hijos. Pero para que eso pase, tenemos que estar expuestos a la palabra. Dios es nuestro alfarero, ¿no? Puede hacer de nosotros, de este barro inmundo, de este barro podrido, una vasija nueva, una vasija para honra, dice la palabra. Pero para que eso pase, tenemos que ir al taller de maestro, tenemos que estar en el taller del alfarero. Para que el agua nos moje, para que la lluvia nos caiga, tenemos que salir para que nos moje. Si estamos escondidos, si estamos metidos en la casa, si estamos metidos en las cosas del mundo, en los deleites del mundo y no venimos a la iglesia, jamás vamos a recibir las bendiciones de Dios, jamás. ¿No? Primera de Corintios 1, 27 y 29. ¿No? Y Dios es capaz de hacer cosas que el mundo no puede hacer. Y Dios precisamente no es que vino por los santos, no, dijo, yo he venido por los enfermos. Así dijo el Señor, no por los buenos, ¿no? Y en el libro de la Biblia de las Américas, Primera de Corintios 1, 27 y 29, la palabra de Dios dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Dios nos escogió. Dios es quien en su soberana voluntad puede hacer de nosotros un barro nuevo, nos puede dar una vida nueva, ¿no? Pero para que eso pase, tenemos que estar expuestos a la palabra, como les decía, para que nos mojemos, tenemos que salir a la lluvia,
¿Y qué nos dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 8 y 10? La palabra de Dios dice en Santiago 4, 8 y 10, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Es otra versión. El mundo el mundo es cómodo, el mundo le gusta lo fácil, a su gusto, a su manera. Por eso que la religión les inventa un Dios a su gusto. Como platos a la carta le venden un Dios en cada religión. Y los tienen entretenidos y a gusto, ¿no? La gente quiere seguir a Dios y quiere seguir al mundo. Un poquito mundano y un poquito de Dios, ¿no? Les gusta el placer y de Diosito un poquito. Eso es lo que el mundo hace. Concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Humíllense, dice el versículo 10, ante el Señor y Él les dará honra. Y el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 dice, en la versión La Biblia al Día, acá Santiago ya nos decía, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo, ¿no? Y acá, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, la palabra de Dios nos dice, no améis al mundo ni nada de lo que hay en él. No améis al mundo ni nada de lo que hay en él. Palabra de Dios. Pero a nosotros nos gusta el mundo, nos gustan los deleites del mundo. Vivimos embelesados, entretenidos, distraídos por lo que el mundo nos ofrece. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Y la palabra de Dios dice, no améis al mundo ni nada de lo que en el mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y en la palabra dice, y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice en la versión Reina Valera. Los deseos de la carne, querer tener siempre ese placer, ese disfrutar del mundo, satisfacer mis anhelos, mis gustos, mis placeres. Y a Diosito al último, lo que me sobra de tiempo. Si es que tengo tiempo, voy a la iglesia. Si no, Diosito conoce mi corazón. Así vive el mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos. Este mundo se acaba con todos esos placeres y deseos que el mundo te ofrece. Cuando el mundo se acabe, te vas a ir con el mundo al infierno. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es palabra de Dios. Mateo 10:28. Mateo 10:28, en la versión Nueva Biblia al Día, dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Solo teman a Dios, que es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero el mundo no le teme a Dios. Temerán de labios para afuera. El Señor decía, a Jesucristo le decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque si el mundo temiera a Dios, no viviría entregado a los placeres del mundo. Y dejándolo a Dios,
al último, en la cola, al último. El mundo lo que menos quiere es saber de las cosas de Dios, ¿no? El mundo quiere divertirse, distraerse, que Dios le dé plata, que Dios le dé comodidad, salud, todo eso es bonito, que uno quiere estar así. Pero Dios, al último. No teman a los que pueden matar el cuerpo, no les teman a la enfermedad, a la muerte, no le teman, témanle a Dios, que Él puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Dios con su palabra tiene el poder para dar vida, pero esa palabra tiene que ser pura, tiene que ser santa, tiene que ser cristalina. Si esa palabra está pervertida, está adulterada, como lo hace la religión, no va a ser nada, absolutamente nada va a ser. Ya vamos a ir terminando. Para ir terminando, el tema de hoy era el mundo en que vivimos y la vida que nos espera. ¿No? El mundo en que vivimos es perverso, ¿no? Se acaba, pero su palabra dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y dónde vamos a permanecer para siempre? En el reino de los cielos. Allá es la vida que nos espera. Esa es la eternidad que tenemos, que está en la promesa de Dios, ¿no? Pero el único camino es Jesús. No existen dos caminos, no existe, como les decía, otro intercesor, como se ha inventado la religión, que hay otra intercedora y hasta oran por la Virgen María para que interceda. Eso es un invento de la religión. Si tienes un familiar enfermo ahorita, en la actualidad, ¿no? Y estás deseando que pase a una mejor vida, si muere sin Cristo, por mucho deseo y buena voluntad y amor que le tenga un familiar que muere sin Cristo, va a pasar al infierno. Así lo dice la palabra. Y no es que lo digo yo, no es que estoy deseándole el mal a nadie, no, es la realidad. Por eso que Dios nos dice, mi pueblo perece, es destruido por falta de entendimiento, de conocimiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice la palabra de Dios, ¿no? Y si un familiar, por mucho que le desee, no conoce a Cristo y va al infierno, no les espera una mejor vida. Para nada. Todo ese sufrimiento que está agonizando en el hecho de muerte del enfermo, si se va al infierno, le espera una peor vida de la que ya está viviendo en el hecho de muerte. Así que si uno ama y uno es cristiano y ama a un familiar, lo que tiene que hacer es ir y predicarle el Evangelio, hablarle de Dios, de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, no es mis buenas emociones, no soy yo, no son ustedes los que van a hacer que una persona vaya al reino de los cielos. Es Dios a través de su palabra y por su soberana voluntad es quien da vida. Pero es la palabra de Dios. Si no somos expuestos a la palabra, no va a pasar nada en la vida de ningún familiar, ni siquiera de nosotros mismos, ¿no? Y eso va para nosotros. Si nosotros hoy estamos oyendo y sentimos que nuestra vida está apartada de Dios, que Dios ocupa el último lugar en nuestras vidas, ¿no? Lamentablemente, un sordo no puede oír, un ciego no puede ver, un muerto no tiene vida. Solo la misericordia de Dios puede darnos vida para que comencemos a oír su palabra y a entender su palabra, ¿no? Por eso la palabra de Dios en Mateo 7:21, ese día dirán, Señor, Señor, estuvimos metidos en las iglesias profetizando, sanando enfermos, íbamos todos los domingos, o íbamos cuando nos acordábamos. Apartados de mí, hacedores de maldad, les va a decir Dios, porque nunca recibieron una nueva vida, nunca fueron transformados, nunca fueron regenerados. ¿Por qué? Porque no hubo un corazón constricto y humillado. Un corazón constricto y humillado no rechaza a Dios, dice la palabra. Para terminar, vamos orando. Pongámonos de pie ya para despedirnos, para permitir que Dios obre en nuestras vidas. Padre amado, Dios todopoderoso,
Señor de señores, Rey de reyes, soberano Padre. Señor, que tu palabra sea dándonos vida, Padre, sea dando vida a nuestra familia, a nuestros amigos, a tu iglesia, Padre Santo. Que tu soberana voluntad sea regenerando esos corazones duros de piedra, Señor, y ponga, Señor, en todos nosotros oídos para oír, ojos para ver y entendimiento. Quítanos ese entendimiento entenebrecido, Señor. Límpianos de la religión falsa, Señor, que ha venido a anestesiar el corazón del ser humano, a vacunarlos contra la palabra pura y verdadera, Señor. Engañadores metidos en los púlpitos, Padre Santo, líbranos de ellos. Transforma a esas personas, Señor, para que no lleven a tu pueblo a la perdición. Señor, si tenemos un familiar, Señor, danos palabra para poder ir, danos el querer como el hacer, compartir tu palabra, Señor. Que nuestras vidas sean de testimonio, Señor, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, Padre Santo, para que te conozcan, para que vean en nosotros que eres un Dios verdadero, Señor bendito. Oh Padre Santo, líbranos de este mundo, Señor, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida. Líbranos del Dios de este mundo que es Satanás, donde vive el mundo entero esclavizado, Señor, dándole deleite a la carne y dejándote a ti, Señor, en último lugar. Borra eso de este mundo, Padre, que te busquen, que te adoren, que seas para nosotros el primer lugar en nuestras vidas, el centro, la roca firme, Padre. Padre amado, perdona nuestros pecados, líbranos de la maldad. Gracias, Dios, por este tiempo que tu palabra nos ha hablado, Señor, que nos ha confrontado, que nos ha exhortado, Padre, que nos ha hecho ver la inmundicia que hay en nuestras vidas. Límpianos, lávanos, purifícanos con tu palabra, Señor bendito, como esa espada de doble filo que entra hasta lo más profundo de nuestros tuétanos y divide el alma y el espíritu, Padre amado. Danos una nueva vida, Señor bendito. Gracias, mi Dios, por la vida de cada uno de los que están aquí, por la vida de los que han de venir, Señor bendito. Tú irás añadiendo a tu iglesia todos los que tienen que ser salvos. Gracias, mi Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén.